Bueno, esta es la penúltima clase del curso del Nuevo Testamento. Vamos a tener la próxima, donde vamos a ver, la siguiente vamos a ver las conclusiones, y vamos a ver también el asunto de los evangelios apócrifos, que normalmente siempre despiertan interés y que son bastante tardíos, porque en general son todos del siglo III o IV, por ahí. Pero ahora vamos a la página 130 de ustedes. Y ahí vamos a ver el problema del canon. En esta clase y en la clase siguiente, la última, la siguiente, por primera vez ya no vamos a ver la Biblia desde adentro, como la hemos visto hasta ahora, o sea, desde adentro del contenido mismo, sino que la vamos a mirar desde afuera, para ver un poco algunas características importantes que tiene el Nuevo Testamento. Entonces, una de las cosas que vamos a ver ahora, que es importante, es el asunto del canon. ¿Qué es lo que es el canon? En el fondo es la lista de los libros que forman el Nuevo Testamento. Por eso que se dice que el evangelio, los 4 evangelios canónicos, es porque están en el canon, en esa lista. Ahora, canon significa vara de medir. Y eso significa que esos que están en el canon, o sea, en la lista esta del canon, que son canónicos, han sido medidos, digamos, a ver de qué forma, y se encuentran que pasan las características que tienen que tener un libro que sea canónico. Ahora, tenemos que entender bien que inicialmente la predicación del Señor se transmitió por tradición oral. Y esa tradición oral se repartió de viva voz entre un montón de gente, mucho antes de que surgiera la idea de hacer un Nuevo Testamento, nada por el estilo. O sea, cuando San Pablo, por ejemplo, se refiere a la escritura sagrada, él se está refiriendo a la Biblia hebrea, o sea, al Antiguo Testamento, ¿no? Porque en su época no existía ningún Nuevo Testamento ni nada que se le pareciera, no se había escrito ningún evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Era la época de tradición oral. Y esa tradición oral captó hechos y dichos de Jesús que llamaron mucho la atención a sus oyentes, a las personas que lo vieron y que se transmitieron oralmente. Muchos hechos y dichos. Por lo tanto, la tradición oral en general sobre Jesús es anterior a la resurrección. Y eso es importante tenerlo claro, porque hay mucha gente de estos agnósticos o ateos militantes que dicen que después de la resurrección entonces primero inventaron el cuento de la resurrección y después inventaron un cuento fantasioso. No. La tradición oral se genera, y no solamente en el caso de Jesús, sino en el caso de cualquier persona, en el momento que ocurre el hecho, se genera una tradición oral. O sea, uno, por ejemplo, uno le enseña a sus nietos cosas que ocurrieron a la vida de mis padres, o sea, de sus bisabuelos, digámoslo así, ¿no es cierto? ¿Y cómo yo me enteré de eso? Bueno, porque en el momento ahí mismo lo vi, y lo oí. Estaba mi papá ahí, pasó tal cosa, mi papá dijo tal cosa, entonces me llamó la atención, se me quedó en la cabeza, y de repente me encontré con un nieto y le dije, mira, te voy a contar lo que me dijo una vez, o lo que me contó mi papá, que sería tu bisabuelo, qué sé yo, etcétera, y uno le cuenta el cuento. O sea, la tradición oral no es algo que se invente a posteriori, es algo que se genera en el momento mismo que ocurre algo que es transmitido mediante tradición oral. Y eso es bien interesante tenerlo claro. Ahora, las características de la tradición oral, que es bien interesante, esto lo puso un señor James Dunn. Lo primero, que cuando se transmite tradición oral a terceros, se hace una especie de representación. O sea, se está
se le muestra a una cierta comunidad. No es generalmente, sobre todo en estos casos religiosos, pero también vale para los abuelos o los nietos, en que ocurre así de uno que cuenta a otro. No, normalmente es de uno que cuenta a varios. O sea, cuando uno le cuenta a sus nietos que son cosas que ocurrieron hace 40, 50 años atrás ahora, normalmente siempre como que se juntan varios en la audición, están todos los nietos ahí, cuéntanos del que decía tu tata, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí uno les cuenta la historia. Pero ocurre habitualmente esa transmisión oral en una cierta escenificación. Y eso es válido para toda tradición oral. Se le cuenta a un grupo de personas. Ahora, por eso se dice que la tradición oral es esencialmente comunitaria. Se presenta en las reuniones de la comunidad, en una cena con los nietos, como le decía yo antes, o en una liturgia, o en una reunión de una comunidad cualquiera que se toca un tema, etc. Y esa tradición oral que se cuenta en ese momento, normalmente está muy dedicada a las características y a los intereses de la comunidad que recibe. O sea, uno le cuenta una historia que aprendió en su niñez a sus nietos cuando toca un tema que a esos nietos les va a interesar. No les leo como una biografía de los antepasados, así como quien lee un libro, no. El objetivo es traspasar una herencia cultural que es viva. Por eso que normalmente ahí, en los esquemas de tradición oral religiosa, que son los que estamos hablando, siempre se piensa en que el que transmite esa tradición oral, el que hace esa performance, como decimos, de transmitir esa tradición oral, es un anciano. Es algo que normalmente se supone como tal, por eso que poco a poco a los que presiden las reuniones y después de la gran reforma que hizo Pablo III, ¿no es cierto?, de hacer esa jerarquización de las autoridades de la iglesia, al sacerdote se le dio el título de presbítero, que significa anciano en griego, porque era normalmente un anciano que transmitía lo que él recordaba, que había oído predicar a los apóstoles o al mismo Señor, que etcétera, etcétera. Por eso que normalmente esos ancianos que transmiten esa tradición oral adquieren fama de ser una especie de biblioteca ambulante, así, una cosa de ese tipo, ¿no? Por lo tanto, en tradición oral, eso de que se piensa de cuál es la versión original no tiene mucho sentido. Por ejemplo, las bienaventuranzas se transmitieron por tradición oral y después tanto Mateo como Lucas y Q también las pusieron por escrito. Pero Mateo pone 8 bienaventuranzas escritas en el sentido positivo, o sea, bienaventurados los que, porque entonces, En cambio, Lucas pone 4 positivas y 4 que las da vuelta y las pone negativas. O sea, las 4 positivas coinciden más o menos con Mateo, bienaventurados los que, porque ellos, Y las negativas son, pero hay de los que no, porque ellos no, O sea, es lo mismo, pero al revés. Entonces, eso preocupó mucho hace 80 años, 100 años, hasta esa época, de que, bueno, ¿cuál era el original de lo que dijo Jesús? Una pregunta tonta, porque la puede haber hecho de las dos maneras. Pues él cuando salió a predicar, lo mismo que le pasa a cualquier persona que habla algo, o sea, profesor, qué sé yo, lo que fuera, dependiendo de la audiencia, uno escoge presentarlo de una forma
y en otro caso donde la audiencia puede estar más distraída o menos atenta, la presenta de otra forma, pero es el mismo concepto que presenta de dos formas distintas. Entonces, lo mismo puede haber pasado perfectamente con la predicación, ya sea del Señor o de los apóstoles. No tiene sentido decir, bueno, la versión de Mateo es la original, la de verdad, y Lucas la cambió, o viceversa. Porque lo más probable es que ellos hayan tomado su versión de tradiciones orales de dos presentaciones distintas del mismo hecho que hizo el Señor en 2 días o en 2 ciudades diferentes. Porque es absurdo pretender que el Señor, en sus 3 años, que recorría como predicador ambulante por muchas partes, no haya repetido nunca un tema. Es obvio que lo tiene que haber repetido, porque cuando estaba en Nazaret, los de Nazaret no tenían la menor idea de lo que había predicado en Cafarnaún. Y seguramente predicó los mismos temas y los presentó de una forma distinta. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener claro, porque eso se usa muchas veces para destruir la historicidad de los evangelios y de los relatos bíblicos en general, que la tradición oral es absurdo pretender llegar a una versión única como la original. Porque en esta clase de predicadores ambulantes, que son los que recoge la tradición oral, puede haber sido ese mismo mensaje dicho en varias partes distintas, en épocas distintas y en formas distintas. Ahora, veamos ahora qué es lo que pasa con esto. Ya hemos hablado de la tradición oral. Bueno, llega un momento en que los que son testigos de la predicación original empiezan a morir. Entonces surge la necesidad de poner esa tradición oral por escrito. Y eso ha pasado en todas las religiones del libro que se llaman. Pues, o sea, en el judaísmo pasó en lo que es la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, en el cristianismo, con la Biblia del Antiguo y Nuevo Testamento, en el Islam, el Corán, igual se transmitió por predicación oral, y después a la muerte de Mahoma, se vio la necesidad de ponerla por escrito, que sé, etc. El zoroastrismo, de Zoroastro, también, una religión que ha desaparecido ahora, pero que era en la época de los persas, del imperio persa muy importante, tenían un libro sagrado que se llamaba el Avesta, qué sé yo. O sea, en todas estas religiones en que había una especie de maestro, profeta, como que ustedes quieran llamarlo, que ha predicado oralmente y que ha causado gran impacto, porque si no ha causado gran impacto nadie se molesta, después poner por escrito lo que predicó, pero en estos casos que ha causado gran impacto, entonces llega un momento en que cuando los testigos originales empiezan a morir, se ve la necesidad de poner esta tradición oral por escrito. En el caso del cristianismo, la tradición oral fue bastante breve. O sea, si nosotros suponemos que el Señor, la resurrección se piensa que es entre el año 35 más o menos, qué sé yo, etc. Y ya en el año 50 empezamos a tener cartas de Pablo, y todo el Nuevo Testamento se escribe antes del año 100, o sea, un periodo de tradición oral que va entre 15 y 60 años, no más, ¿no? Pero en el judaísmo, en el Antiguo Testamento, vamos a ver que hubo tradición oral antes que se pusiera por escrito, por ejemplo, el Génesis, de más de 400 años. Pero no es mayor problema da la cultura del pueblo en ese momento. Pero en el caso del Nuevo Testamento, la tradición oral es bastante breve. El primer evangelio, el evangelio de San Marcos, como decíamos nosotros, se debe haber escrito por allá por el año 65. Si la muerte y resurrección del Señor fue el año 35, son 30 años. Vale decir, es una época que todavía hay muchos testigos oculares vivos que pueden dar testimonio de eso. Y en las cartas de San Pablo más aún todavía, más aún. O sea, son 15 años, que como él mismo dice, hay más de 500 personas que han visto lo que yo les estoy contando en la carta a los Corintios.
Ahora, una vez se pone por escrito esta tradición oral, se produce un proceso de autoselección y que normalmente viene en forma natural. O sea, en esa época era muy difícil hacer fake news porque era muy caro. La puesta por escrito significaba escribanos que copiaban a mano, y además el escribano fabricaba la tinta y el papel. No había una industrialización de tintas y papeles para escribanos. Sí había industrialización de tinta para las telas, para los vestidos, pero no para los escribanos, porque la clientela del escribano era muy chica, porque muy poca gente sabía leer. O sea, la gente le gustaba vestirse bien, eso es otro cuento, los que tenían plata en ese momento. Entonces se compraban telas de bonitos colores, qué sé yo. Ahí hay un gran mercado para las tintas. Pero para los escribanos nada, porque normalmente la gente que sabía leer en ese momento era poquísima. No llegaba ni al 1 por 1000, una cosa así, en la ciudad, y en el campo nadie sabía leer. Y los que sabían escribir eran mucho menos de los que sabían leer. Entonces, por eso que existían los escribas, gente profesional. Entonces, copiar un libro no solamente significaba la lata de copiarlo y revisarlo, y si uno se equivocaba, corregirlo y hacerlo de nuevo, que sea todo esto demás, sino que además el pobre escribano tenía que hacer la tinta y el papel él solo. No existía ninguna lápiz López en ese momento, ni librería nacional, ni ninguna de esas cosas. Entonces, ocurre un proceso de decantación de los escritos que se da primero en forma natural. ¿Y qué significa esa decantación? Significa que la propia comunidad que oyó predicar a ese predicador ambulante que llevaba la tradición oral, sin darse cuenta seguramente, sin hacerlo conscientemente, clasifica los escritos que hay entre los que le dan más fe, vale decir, lo que ellos piensan que sí, era eso lo que yo oí oralmente predicar a esta persona. Y los que no pasan ese sedazo, como dejan de ser copiados, desaparecen. Y eso hace que desaparezcan en forma natural. No hay nada ni decretos, ni de quema de libros, ni todas esas tonteras que dicen por ahí algunos ateos militantes que le echan la culpa a Constantino de todo. No, eso no es así. Es una cosa automática que va ocurriendo. Y incluso a veces sacrificando cosas valiosas, pero que no necesariamente ya son útiles. Por ejemplo, el caso de Q. Me hubiera encantado tener una copia de Q hoy día. ¿Ustedes se acuerdan de Q? O sea, no les voy a repetir el cuento. Pero no tenemos ninguna copia de Q. ¿Y por qué no tenemos ninguna copia de Q? Porque está entero entre los evangelios de Mateo y de Lucas, tal como lo vimos. Entonces dejó de ser copiado, no porque no fuera valioso, sino porque ya era inútil copiarlo. Mejor copiemos el evangelio de Mateo, ahí tenemos a Q completo, o el evangelio de Lucas, tenemos el Q completo, y además lo podemos entender bien porque nos muestra el contexto en el cual fueron dichos esos dichos de Q. Entonces, esa depuración se va dando de forma natural. Y ahora llega un momento cuando ya esa tradición se ha puesto por escrito y los que siguen esa tradición que ahora ya está escrita empiezan a dispersarse por el mundo. Lo mismo pasó con el Islam, como les digo, con el judaísmo, con el zoroastrismo, etc. Entonces hacen una lista de esos libros que han sido puestos por escrito, que reflejan esa tradición oral, hacen una lista de aquellos que son los autorizados. Y eso es lo que se llama la canonización de esos libros. Se hace la lista, el canon. Ahora, en el caso del cristianismo, la autorización, los libros autorizados,
eran aquellos que se podían leer en la liturgia. O sea, la definición no es decir, no definieron, mire, vamos a hacer un Nuevo Testamento para que continúe con el Antiguo. No se les ocurrió eso. Lo que dijeron, estos son los libros que se pueden leer en la liturgia. Y sacaron esta lista que en pocos años, no más de 20 o 30, ya era igual que la que tenemos nosotros ahora. Pero pero en ningún caso dijeron, y lo mismo pasó en el judaísmo también, de que los que no estaban en esa lista tuvieran que ser condenados. No. Nadie condenó nada, sino que los que no estaban en esa lista, no se certificaba de que ellos habían sido escritos por un testigo directo de Jesús de Nazaret o un secretario de un testigo directo de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, eran muy valiosos muchos de ellos, pero eran para la lectura privada. No era para leerlos en la liturgia. Esa fue la diferencia. Pero no se prohibió nada. Como se dice por ahí, es que había muchos evangelios, los prohibieron y los quemaron. No, falso. Absolutamente falso. No se quemó ni se prohibió nada. Hubieron escritos valiosos que se perdieron, como el caso de Q, les decía yo, o como el caso del Evangelio de Tomás original en griego, que eso solamente nos ha quedado media página, también se lo expliqué. Pero fueron porque se dejaron de copiar sencillamente porque ya su contenido era común en otros textos que se consideraron mejores, nada más. Pero nunca se prohibió nada. Y la diferenciación era eso, se leen en la liturgia o se leen privadamente. Y muchos de estos que se leen privadamente, lo vimos en clase, tuvieron una divulgación tan fuerte como los evangelios en esa época, como la carta del Papa Clemente a los Corintios, ¿se acuerdan? Como la Didaché, que fue el primer catecismo que existió en la Iglesia y que es contemporáneo, incluso anterior al Evangelio de San Juan, etc. O sea, la diferenciación no era porque fueran de acuerdo a un dogma, no. Era porque se podían leer la liturgia o no se podían leer la liturgia, dependiendo de si el que la escribió había sido testigo real de lo que está diciendo o lo había escrito sin ser testigo real. Entonces, eso es el asunto del canon. Esa es la forma en que se hizo el canon del Nuevo Testamento. Ahora, vamos a ver algunas listas, las más antiguas, para que ustedes vean que efectivamente esto es así. El canon más antiguo que tenemos, la lista más antigua que tenemos, es lo que llaman el canon de Muratori. Es de alrededor antes de la mitad del siglo II, o sea, puede ser más o menos del año 140 o algo así. O sea, vale decir, nosotros para ubicarse en las cifras, estábamos diciendo, ¿no es cierto?, que el Evangelio de San Juan, tal como nos llegó, fue conocido entre el año 90 y el 95. Tenemos algunas copias parciales del Evangelio de San Juan del año 120. Bueno, y en el año 140 ya se hace esta lista. O sea, como ustedes ven, es muy cercana a los hechos mismos. Ahora, ¿qué contiene el canon de Muratori? Es bien interesante. Solo en el género evangélico, de los evangelios, solo los 4 evangelios. O sea, ya en el año 140, este canon, esta lista es de origen romano. Y se sabe que es más o menos de esa fecha, porque cita al Papa Pío I, que es más o menos del año 140. Entonces, como el género evangélico tiene los 4 evangelios, ni uno más ni uno menos. O sea, ya Q no corre, Tomás no corre. Y seguramente se veían otros también no corren. Pero lo simpático es que los 3 evangelios sinópticos, o sea, Marcos, Mateo y Lucas, dice que sí, que son para leer en la liturgia sin necesidad de dar mayor explicación. En cambio, para el Evangelio de San Juan,
Dice, sí, también es bueno para leerlo en la liturgia, pero siempre que se lea de acuerdo a lo que dice la carta de Juan. ¿Se acuerdan lo que hablábamos que el Evangelio de Juan originalmente en Éfeso no había sido muy bien visto? Por esto es el problema de los docetas y todo lo demás. Y ahí hablamos de Juan II, que lo defendía, que escribió esta carta, que está en el canon, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, diciendo que el que no reconocía a Cristo como verdadero ser humano era el anticristo, que sé yo, etc. Eso le dimos harto tiempo. Entonces, el canon de Muratori, la lista de Muratori, refleja eso. O sea, para los tres evangelios sinópticos, Marco, Mateo y Lucas, dice, sí, esos son para leerlo en la liturgia. Nada más. En cambio, el de Juan dice, sí, también es bueno para leerlo en la liturgia, pero siempre que se interprete de acuerdo a lo que dice la carta de Juan. O sea, se nota esa discusión de lo que decíamos de los dos Juanes y del problema de Z, claramente reflejada ahí sin que lo diga explícitamente. Ahora, el nombre de canon de Muratori no se devanen en los sesos preguntando de dónde viene. Muratori es el arqueólogo que encontró el manuscrito, ¿no? Entonces le puso el nombre, el canon del señor Muratori, porque lo encontró el señor Muratori, nada más. No tiene ninguna explicación teológica ni nada por el estilo. También incluye el canon de Muratori el libro de los Hechos de los Apóstoles, tal como se conoce hoy. Epístolas paulinas, hay algunas que no, pero la gran mayoría sí. La epístola de San Judas, la primera y segunda epístola de San Juan y el Apocalipsis. Eso es la primera y segunda epístola de San Juan, es muy importante por el comentario que hace que el Evangelio debe ser entendido de acuerdo a lo que ahí se dice. Y el Apocalipsis. Lo curioso es que también incluye, como en esta lista, al libro de la sabiduría de Salomón. El libro de la sabiduría de Salomón está en la Biblia, pero no en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué es lo que no incluye? No incluye la carta a los Hebreos, la tercera de San Juan, que es una epístola muy cortita que tiene 7 o 8 líneas, ¿no? La de Santiago y las dos de San Pedro, que son, si ustedes se fijan, todas esas son abiertamente judeo-cristianas. Ahora, la razón de que no las incluya, lo más probable, no es que haya estado en contra de ellas, sino que dado que eran cartas judeo-cristianas destinadas a los judíos, eran desconocidas en Roma en ese momento. No habían llegado a Roma todavía en el año 140. Y no es nada de extrañar, pues si las comunicaciones no eran vía internet en ese momento. Entonces, que no tenga estos escritos típicamente judeocristianos de forma de carta, es muy probable que se deba a que sus originales o los destinatarios estaban desperdigados después del año 70 por diversas zonas aledañas a Israel, Siria, qué sé yo, todo lo demás. No hay tetines, no hay. Y no habían llegado todavía esos textos a Roma como para que estuvieran incluidos en un documento romano. Ahora, otro documento muy interesante, que es entre el año 150... Disculpa. ¿Sí? Dices que Muratori era solamente el arqueólogo que consiguió estos textos, estos documentos. Sí. Pero entonces ya estaban todos copilados, ya existían. Sí, eso es lo que dice. O sea, Muratori encontró esto hace 100 años atrás, no más que eso, o sea, de principio del siglo XX o fines del siglo XIX, por ahí. Pero la gracia de este documento, que bueno, lo investigaron, carbono 14, todas estas cosas, y además por las citas que hace de las autoridades del momento en que se escribe, está escrito en griego también, por supuesto, y habla del obispo de Roma, Pío, que es de la fecha de más o menos el año 140,
La gracia que tiene este documento es que es la lista de canon más antigua que tenemos. Tenemos otras listas de canon de algunos obispados de diferentes partes de Occidente, pero que son desde el año 150 en adelante. La gracia es que está en el momento todavía en que, como les decía yo alguna vez, los papas eran artesanos que se ganaban la vida, qué sé yo, como sastres o lo que fuera, que tenían una familia y que ejercían su papel en los ratos libres mientras trabajaban en la sastrería o en la talabartería, lo que fuera. Y las famosas liturgias eran que se juntaban en la casa y hacían la cena del Señor. O sea, cero poder político. Por eso es que la naturalidad de este documento es muy importante. O sea, en ese ambiente, que no había ninguna discusión ni teológica, ni de poder, ni de nada, sino que era solamente el tener claro qué se podía usar en la liturgia y qué no, y que se haya encontrado una lista en Roma, que con esta información es extraordinaria. Pues Yo claro, creo que con sí, sí. respecto a los cánones, que sean las listas canónicas, ¿no? Para hablarlo más claro, que se han encontrado posteriores, debe ser la más antigua, y las que le sigue debe tener 50 o 70 o 80 años más. Entonces ya ahí es otra situación, pero aquí estamos en Sí. el núcleo mismo de la Vaya, iglesia. sí, sí. Gracias. De nada. El otro documento interesante, que no es un canon como tal, pero que atestigua esto, también del siglo II, en el 150 al 170, es lo que se llama la Diatésaron de Tasiano. Es un libro que se tiene completo. Uno lo puede comprar en la librería. Hoy día es medio difícil, pero se podía comprar. Yo lo compré en una librería católica hace 10 años atrás y lo tengo. En castellano, por supuesto. Que también se escribió en griego, que es la primera biografía de Jesús. Pero lo interesante de esta, o sea, una vida de Cristo, llamémoslo así, unificada. Pero lo interesante de esta Diatésaron de Tasiano, que como le digo, una vida de Cristo, para que la lean seguramente los catecúmenos y se informen de qué es lo que hizo el Señor, es que en el prólogo, Tasiano, que es una persona conocida, que ha escrito otros libros también, y que se han conservado, es sirio, de Siria. Tasiano dice que su base para hacer esta biografía del Señor son los 4 evangelios del Señor. Y él mismo dice, yo estoy haciendo una armonía de los 4 evangelios del Señor. Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y los pone los 4 en el mismo nivel. O sea, ya desapareció el problema del docetismo. Pero lo interesante es eso, los 4 evangelios del Señor. O sea, ya hay un consenso en Siria, o sea, bastante lejos de Roma, de que solo los evangelios del Señor son 4. Los mismos 4 que tenemos nosotros. Por lo tanto, nada del descarte, ni ninguna de esas cosas, ni la prohibición, ni de la quema de libros, todo eso es absolutamente falso. Entonces, lo que hace Tasiano es ordenar los diversos relatos de los 4 evangelios en forma cronológica, del principio hasta el final, haciendo, como le digo, una especie de... Él le llama armonía de los evangelios del Señor. Una especie de biografía. Y el objetivo de él es algo que sea pedagógico, que sea didáctico, o sea, para enseñar a los catecúmenos. Pero lo interesante es eso, los 4 evangelios del Señor y los 4 al mismo nivel ya. Se acabó el problema con Juan, ya se convencieron que había que interpretarlo tal como lo decía la carta, la epístola. Bueno, y ahí pues le pongo algunos escritos que hace Antonio Piñero, que es un historiador del cristianismo muy interesante, que ha hecho varias monografías y estudios bíblicos sobre San Pablo, que tiene un libro que se llama Los cristianismos derrotados, que etcétera, que es bastante
bastante, yo diría, un poco sensacionalista, pero hace un raconto, y eso lo tienen ustedes en la página, déjenme ver, la página 131 es el antepenúltimo párrafo de abajo para arriba. De otras listas canónicas que hay. Hace el año 180, habla de unas en Galias, o sea, lo que se diría Francia y Asia Menor, en que, bueno, y qué sé yo, en la cristiandad del norte de África, los 3 últimos párrafos de la página 131. También hay una lista por el año 200, qué sé yo, etcétera, y en Alejandría, Clemente de Alejandría, también habla de una lista que nos parecía. O sea, ya tenemos alrededor del 150 prácticamente bien claro este problema, solamente hay unas dudas entre la segunda carta de San Pedro, que es una carta muy chiquitita, o la tercera de Juan, y en algunas partes se conoce más el judeocristianismo que en otras, pero lo esencial entre las cartas de Pablo auténticas, sobre todo, y las de la escuela de Pablo 2 y 3, y los 4 evangelios del libro de los Hechos de los Apóstoles, está clarísimo. Ya en el año 150 hay una lista absolutamente definida. Pero lo interesante de esto es que, contrariamente a lo que se dicen en todos estos libros que agnósticos militantes o en otros que tratan de ser históricos, que son fantasiosos, como el famoso libro del Código da Vinci y todos estos demás, la canonización de los libros se dio en base a los méritos que el libro tenía. O sea, el libro tuvo que ganarse la confianza de las comunidades, diciendo sí, y las comunidades tuvieron que certificar, sí, efectivamente, esto es lo que yo oí predicar. Y no al revés, que hubiera una especie de competencia y alguna autoridad así medio maléfica empezara a quemar los que no le interesaban. No, nadie quemó nada. Fueron los libros que se tuvieron que ganar la confianza de las comunidades. Y los que no se la ganaron, sencillamente el descarte fue en forma natural, dejaron de ser copiados porque era muy caro y muy difícil el proceso de copia, nada más. Por lo tanto, esa mitología de que hay, de que hubo una especie de quema de brujas ahí, nadie quemó nada, hasta que el canon ya estuvo más o menos clarito entre el año 150 y el año 170. Y nadie prohibió nada. O sea, de hecho hay algunos libros que sobrevivieron que después desaparecieron, desgraciadamente. Como ser, por ejemplo, y uno los echa de menos, como ser, por ejemplo, el original hebreo del Evangelio de San Mateo. Acuérdense ustedes que nosotros lo vimos, Papías decía que San Mateo había escrito su Evangelio en hebreo, o en arameo, en lengua semita, dice. Y que después hubo varias traducciones al griego, y que al final la que primó es la que se consideró la mejor traducida. Bueno, hubiera sido re interesante saber el original de Mateo en hebreo, porque ahí hubiera habido una forma de aclarar si la traducción del hebreo predicado, registrado por Mateo, al griego que tenemos nosotros fue buena o fue mala, porque hay varias cosas que no calzan mucho, que las hemos comentado, ¿no es cierto? Como el caso del camello en el ojo de la aguja y otras cosas similares. Hubiera sido fantástico tenerlo. Y de hecho San Jerónimo en el siglo IV, en el año 380, por ahí, cuenta en una carta, a propósito que tuvimos la fiesta de San Jerónimo anteayer, el gran traductor, el gran biblista San Jerónimo, cuenta que él tenía en su biblioteca una versión hebrea original, o sea, no original, antigua, del Evangelio de San Mateo, y él la consultaba a menudo para poder hacer la traducción al latín del Evangelio de Mateo. Bueno, desgraciadamente, esos manuscritos que hubieran sido interesantísimos se perdieron porque dejaron de ser copiados. Y la explicación es bastante lógica, pues si la iglesia ya era universal, tenía que
divulgar su escritura en un idioma que fuera universalmente conocido. Y eso podía ser en ese momento el griego todavía o el latín, que San Jerónimo estaba traduciendo del griego y del hebreo al latín. Y eso significó que los manuscritos más antiguos en hebreo, como el caso de Mateo, se dejaron de copiar y bueno, se los comieron los ratones y se acabó. O sea, hubiera sido muy interesante tener algunos de esos textos antiguos, pero bueno, así fue. Se dejan de copiar, era muy caro, muy oneroso, consumía mucho tiempo, mucho esfuerzo y desaparecieron. Entonces no hubo quema, no hubo nada. Los manuscritos antiguos desaparecieron cuando dejaron de ser reconocidos frente a otros. O sea, el Evangelio de San Mateo en griego era mucho más importante copiarlo que no el original hebreo, que no lo entendía ya casi nadie. Casi nadie lo podía leer. No tenía mercado, diríamos hoy día. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. No hubo una inquisición ahí, nada. Sencillamente lo que se dejó de copiar era lo que ya no interesaba, desgraciadamente para algunos, pero no hubo ninguna cosa como dicen ahí en el Código Da Vinci, otro tipo de libros así de tipo inquisicional. O sea, echarle la culpa al pobre emperador Constantino es absurdo. El canon ya está absolutamente definido en el año 150 y Constantino es del año 325. O sea, en la época ya estaba definido el canon, no había nacido ni la tatarabuela de Constantino, o sea, no le inventemos cosas. Ahora, curiosamente, la definición oficial de la Iglesia Católica sobre el canon del Nuevo Testamento se hizo en el 1546, o sea, 1400 años después que ya estaba el canon claro, aclarado, 1400 años después, en el Concilio de Trento. ¿Y por qué razón? Bueno, porque como pasa siempre en todas las definiciones legales, cuando una tradición es aceptada por todos y nadie la cuestiona, no se legisla. ¿Y cuándo se legisla? Cuando empieza a ser dudada. Entonces, ¿qué es lo que pasó para el Concilio de Trento? Que Lutero, como no le gustaba para nada la gran reforma que hizo la escuela de Pablo III, porque le da la razón al catolicismo, digamos, por eso que existieran obispos, presbíteros, diáconos, la sucesión apostólica y el depósito de la fe y todas estas cosas que hablamos cuando hablamos de la escuela de Pablo III, quería sacar del canon las epístolas de Pablo III, las 3 epístolas pastorales, las 2 a Timoteo y a Tito. Pero al final sus propios discípulos le dijeron, oiga, no empecemos arbitrariamente con eso, a sacar a sacar libros del Nuevo Testamento para afuera, porque si no, cualquiera después del futuro va a sacar el libro que no le guste, entonces no vamos a tener certeza de nada. Y al final Lutero por esa razón se convenció y las dejó, y dejó el canon del Nuevo Testamento intacto. No así el del Antiguo Testamento, pero el del Nuevo Testamento lo dejó intacto. Pero siempre las miró con desprecio a esas cartas de Pablo XIII, digamos. En esa época se suponían que eran de Pablo. No había ese estudio de las diferentes escuelas. Entonces, en vista de esto, para prevenir casos similares en el futuro, el Concilio de Trento zanjó el problema y dijo, ya, esta es la lista oficial, que es la misma que teníamos desde el siglo II en adelante, pero ahí recién sacó un decreto ley, como se dijera, ¿no? Una definición. Y antes no había sido necesario. Y la Iglesia oriental, cristiana oriental, ya sea ortodoxa o católica, nunca ha sacado un decreto similar, por una razón muy simple, porque ahí no ha entrado el protestantismo. No entró nunca el Lutero en Oriente, en la iglesia griega o rusa, qué sé yo, etc. Entonces ellos, por tradición, tienen la misma lista que nosotros, ¿no? Del Nuevo Testamento.
Bien, eso sería el caso, el canon. Es interesante tenerlo claro esto porque, bueno, después que uno dice, estudia el Nuevo Testamento completo, siempre la pregunta es, bueno, ¿y quién definió qué es lo que es el Nuevo Testamento? Bueno, aquí está. Aquí se ve cómo se definió. Y el segundo tema que vamos a tocar ahora es estas 3 paginitas que yo les dije que las insertaran después del capítulo del canon, se las mandé la clase pasada, y antes de las conclusiones. O sea, pasan a ser ahora el capítulo 15 del manual, y las conclusiones van a pasar a ser el capítulo 16, que es el problema de la verdad en la Biblia. Bueno, este tema yo lo trataba siempre al final del Antiguo Testamento, porque todos los años anteriores siempre yo hice Nuevo Testamento y después el Antiguo Testamento en el mismo año. O sea, un curso que empezaba en marzo y terminaba en diciembre, y entonces pasaba la verdad de la Biblia al final, con respecto a después de haber visto la Biblia completa, Nuevo y Antiguo Testamento. Pero como ahora no estaba claro cómo íbamos a seguir, decidí agregar la verdad de la Biblia acá, o sea, al final de cada uno de los 2 cursos por separado. Ya sabemos que esto empezó en mayo, en fin, había problemas y no sabemos muy bien todavía cuándo terminaremos con el Antiguo Testamento. Entre paréntesis, es interesante conversar. Yo les mandé la invitación para el curso del Antiguo Testamento, ha tenido bastante buena recepción hasta la fecha. Les pido que los que quieran inscribirse o los que quieran transmitir esa invitación a terceros de su confianza, lo hagan luego, para no estar al último minuto adaptando mandando ¿cómo se llaman? Los enlaces de Zoom y cosas por el estilo, porque seguramente va a ser distinto el del Antiguo Testamento que del Nuevo. Así que ojalá me manden la inscripción, los que quieran, ojalá esta semana, ¿no? Completo, o las terceras personas que quieran. No tengo idea qué nos pasará, depende, qué nos pasará en el futuro. En este momento estamos planificando el presente absoluto. La alternativa que yo tenía era iniciar el curso en marzo, en abril, y dejar vacaciones. Pero ¿quién asegura que vamos a tener vacaciones? Nadie. Pues, podemos estar a lo mejor todos confinados igual. Entonces, al final, meditándolo mucho con mi señora y pidiéndole ayuda al Espíritu Santo, dijimos, partamos nomás. Y en el camino veremos cómo se nos va dando la cosa. Si en el caso, que yo creo bastante poco probable, que todo esto de la pandemia pasara luego, yo creo que mientras no haya vacuna no va a pasar luego, pero en fin, supongamos, ¿no? Y saliéramos de vacaciones en enero y febrero y pudiéramos ir a otras partes, bueno, ahí vemos, a lo mejor lo suspendemos durante unas semanitas para las vacaciones y después lo reiniciamos, lo continuamos a la vuelta. Pero lo más probable, yo creo que vamos a estar igual de confinados, con un poquitito más de libertad a lo mejor de ir al supermercado y cosas, y a misa y cosas por el estilo, pero no creo que sea muy normal todavía el asunto en 16 semanas. Así que eso, ¿no? Partamos y vamos viendo cómo se nos acomoda la cosa, y ahí tomaremos las decisiones en forma democrática entre ustedes y yo. Pero yo creo que lo más probable es que vamos a hacer el curso completo en una situación similar a la que estamos viviendo ahora. O sea, mejor hagámoslo. Esa es la razón por la cual decidí partir el 17 y no dejarlo para marzo. Porque en marzo a lo mejor la cosa está peor, o uno se enferma o cualquier cosa, y mejor hagámoslo al tiro. Así que por favor, los que quieran en ese espíritu matricularse, no piensen en seguridades que lo van a poder hacer entero, porque nadie lo sabe. Mejor lo vamos haciendo como se pueda. Y lo ideal es que manden la inscripción esta semana de aquí a 7 días. Bueno, vamos al tema de la verdad en la Biblia.
el tema es muy simple. ¿Qué pasa con diversas inconsistencias? Perdón, ¿Sí? ¿Sí? sería bueno también hacer otro WhatsApp. Sería bueno también hacer otro WhatsApp. WhatsApp no tengo con ustedes yo. Porque una razón muy simple, porque no he querido tener WhatsApp con los alumnos, porque el WhatsApp hace público los celulares de cada uno de los alumnos. Y eso en grupos grandes que uno no controla, puede ser que a algunas personas no les guste que su celular quede público. A mí me ha pasado a veces en grupos de juntas de vecinos del barrio, qué sé yo, que uno se inscribe en WhatsApp y después le empieza a llegar propaganda política o le empieza a llegar propaganda de cualquier cosa. Entonces, yo he preferido siempre el mail, y sobre todo que los mails que yo les mando, siempre los mails de ustedes, o sea, los receptores, cuando los mando en grupal, están ocultos. Entonces ustedes no se enteran de los mails de las otras personas. Yo lo sé, pero los demás no se enteran. Entonces eso maneja la privacidad de una forma mejor. En WhatsApp, desgraciadamente, no hay posibilidad de hacer eso. Siempre quedan públicos. Eso. Sigamos. Pero si hay más preguntas, por favor, háganla. Lo que sí que va a ser voy a tener que hacer con Zoom un grupo distinto, y por eso que yo quiero que ustedes se inscriban, porque yo les tengo que mandar el link para ese nuevo curso. Ya, vamos a la verdad en la Biblia. El problema es, como les digo, cómo debe entenderse aspectos redaccionales de la Biblia, en general, el Antiguo y Nuevo Testamento, esto vale para los dos. ¿Y qué es lo que significa la verdad? ¿Y cuál es la intención de la Biblia de decir algo y que sea verdadero o no? Ahora, la Biblia nació en un mundo semita y se escribió en un mundo semita entera. Por eso que hay que entender el concepto de verdad, tiene que entenderse de acuerdo a la comprensión del término en un mundo semita de esa época y no en el mundo altamente intelectualizado que tenemos nosotros, que deriva de la cultura griega, de la filosofía griega. La verdad para un semita de esa época, el judío actual también es europeo, o sea, también tiene una influencia de la cultura griega muy fuerte, pero en esa época no la tenía. La verdad deriva de la lealtad a la tribu. Por eso que hay términos bíblicos que aparecen en la escritura y que a veces uno dice, no los entiende si no le explican esto. Porque dicen, se vive en la verdad, se actúa en la verdad. Uno, cuando piensa en forma intelectualizada, como somos ahora, ¿cómo vamos a vivir en la verdad? O sea, uno dice, bueno, yo vivo diciendo verdades, es otra cosa, y no digo mentiras, pero vivir en la verdad, o sea, actuar en la verdad, ¿qué significa? Bueno, para el semita de esa época, vivir en la verdad o actuar en la verdad era actuar y vivir en la lealtad a las relaciones humanas dentro de la tribu. O sea, la vida de la tribu, para que pudiera ser efectiva, exigía la fidelidad de los demás a la tribu. ¿Y qué significaba eso? Mantener la palabra dada, tener cohesión con el resto y darle a la tribu una estabilidad. Eso significaba vivir en la verdad. Cosa que ha desaparecido hoy día totalmente. O sea, ¿quién le tiene lealtad
a la palabra empeñada. Bueno, algunos sí, pero cada vez menos. Es cuestión de ver los debates políticos, ¿no? Se dice una cosa que se aprueba una ley por única vez, ya a los 3 meses ya están pidiendo hacerla de nuevo. Entonces, bueno, ese concepto de verdad hoy día escandalizaría si llegara Isaías a vivir en el mundo actual, no solamente en Chile, o Jeremías, o qué sé yo, o el mismo San Juan el Evangelista, se escandalizarían. Nadie tiene lealtad con nadie, la palabra empeñada no sirve para nada, qué sé yo. ¿Cuál es la estabilidad que se le da a la tribu? En este caso la tribu sería, no sé, Chile, o Perú, o Ecuador, o lo que sea. O sea, el concepto es radicalmente diferente y es un concepto que también tiene muchas consecuencias. O sea, la honorabilidad de una persona se mide por estas características: la fidelidad a los demás, el mantenimiento de la palabra, la cohesión y estabilidad para la tribu de donde él vive. Por eso, de que si ustedes ven el Antiguo Testamento y en los Evangelios también, a cada persona judío ahí, este es de la tribu de Benjamín, este es de la tribu de Judá. Y eso era un sello de pertenencia muy fuerte. Ahora, la consistencia de toda la fidelidad y estabilidad es Yahvé, es Dios, un ser personal. O sea, es vivir en la verdad y actuar en la verdad es ser fiel a Yahvé y tener estabilidad en esa fidelidad, en esa palabra empeñada, en la cohesión, el mantenimiento, qué sé yo, ¿no?, de la fidelidad a los demás. Entonces, la verdad para el israelita, dado que la acción de Yahvé se realiza fundamentalmente en la historia, la verdad había que buscarla viendo la historia. Por eso que esa fidelidad hacia Yahvé, que deriva de la fidelidad hacia la tribu, y esa coherencia, ese comportamiento hacia la tribu, y del cual, como Yahvé es el Dios de las 12 tribus, deriva también en una fidelidad a Dios. Significa que la intención de los libros de tipo histórico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no es necesariamente mostrar la historia política de Israel en ese momento. No le interesa para nada. Sino mostrar la historia religiosa, pero la historia religiosa derivada de la acción de Yahvé en el pueblo en ese momento. O sea, si pudiéramos decir un resumen, para decirlo en una palabra solamente, o en una expresión, lo que narra desde el punto de vista histórico la Biblia completa es la acción que ha tenido Dios sobre el pueblo de Israel a lo largo de la historia. Por eso, como una vez yo les decía antes, cuando puede haber habido un rey muy poderoso, muy importante desde el punto de vista de la historia humana, pero en que en ese momento Dios no intervino. Entonces ese rey pasa desapercibido, ni se nombra. En cambio, puede haber habido un rey o alguna situación histórica bastante que desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la historia universal, no tenía ninguna importancia, pero sin embargo ahí hubo una intervención de Yahvé grande y a ese relato se le dan muchas páginas. Ahora, eso no quita que sea un relato que no tenga nada de historicidad. Sí, la tiene. O sea, de hecho, muchas cosas que ahí se nombran medio al pasar, como ser algún terremoto, por ejemplo, o alguna sequía, o
algún hecho de alguna guerra, qué sé yo, que a veces se nombran al pasar y no tan al pasar, pero muchas veces al pasar nomás, la arqueología ha demostrado que efectivamente ocurrieron. O sea, no son relatos netamente mitológicos, no, son relatos históricos, pero enfocados hacia mostrar la acción de Yahvé en la historia de Israel. Ahora, la verdad en ese sentido entonces se muestra cuando efectivamente, en los relatos de estos históricos, esa acción de Yahvé se muestra que ha ocurrido, porque Yahvé no puede mentir. O sea, cuando un profeta dice que va a pasar algo y ese hecho pasa, eso efectivamente es verdad. Y ahí se ve si el profeta es verdadero profeta o falso profeta. Entonces, ahí se ve la gran diferencia que hay entre el concepto de verdad hebrea antiguo y el concepto de hoy día, de la verdad intelectual. La verdad hebrea antigua es existencial, te enseña a vivir, es dirigida hacia los otros, dirigida hacia la tribu, dirigida hacia la comunidad, es dinámica. En cambio, la verdad griega es lógica, dirigida a uno mismo, es estática. 2 más 2 son 4, punto. No varía, es estática. Y es algo para que uno sepa. Sí, 2 más 2 son 1, 4. Si uno le pregunta a un niño, ¿no es cierto?, hoy día, ¿por qué 2 más 2 son 4? Porque, mira, 2 porotitos, otros 2 porotitos, son 4 porotitos. Es una verdad lógica, estática. Si uno le hubiera preguntado a un niño, ¿por qué 2 más 2 son 4 en esa época, hace 2000 años atrás o 3000 años atrás? Un niño hebreo, semita en general, la respuesta que te hubiera dado es 2 más 2 son 4 porque mi maestro me enseñó así. O sea, él no duda de la lealtad del maestro de la tribu. Por eso que lo contrario a la verdad en esa época no es la mentira, sino que es la infidelidad. Vale decir, la mentira es algo casual, pasajero, pero esa persona es infiel, porque me dijo algo que no era cierto. Entonces, no es que sea un mentiroso, es una persona que no respeta su palabra, es una persona que no tiene fidelidad a la tribu, lo cual es mucho más grave que decir mentira. Ahora, para los primeros cristianos pasa lo mismo. Los primeros cristianos ven el Antiguo Testamento siempre referido a Cristo. Y entienden el Antiguo Testamento, o sea, la Biblia hebrea, como una revelación histórica. Yo se los he dicho muchas veces. La Biblia completa no es una foto, es una película. Es una película que se va revelando la acción de Dios frente a la humanidad, frente a Israel primero y frente a la humanidad completa al final. Lo cual está marcado en una pedagogía divina. Y que en esas etapas siempre, al ir avanzando, se va englobando lo anterior. Yo les expliqué también varias veces, lo vamos a repetir de nuevo, el caso de la moralidad, ¿no es cierto? A Abraham solamente se le pide la ley del talión, que significa que todo castigo tiene que ser proporcional al pecado, a la falta cometida. No puede ser mayor. Si te sacan un diente, tú puedes sacar un diente, no, nada más. No voy a matar al otro que te saca un diente. Después vienen los 10 mandamientos, que engloban a la ley del talión, que lo hacen mucho más perfecto. Y al final Cristo pone la moral basada en las bienaventuranzas, que engloba tanto los 10 mandamientos como la ley del talión. Pero es una película que va progresando a medida que progresa la humanidad. Hay una pedagogía divina. Por eso que cuando nosotros queremos ver la interpretación de un texto determinado, sobre todo en el Antiguo Testamento, lo primero que hay que ver es qué es lo que quiso decir
el autor, el que escribió ese texto, en el momento que lo escribió. Y después ver qué me enseña hoy día. Y no al revés, como se ha tratado de hacer muchas veces y con grandes problemas. O sea, lo primero que hay que ver es interpretar bien qué es lo que quiso decir el autor de ese texto cuando lo escribió. Y después de ahí sacar conclusiones, qué es lo que me dice ese texto hoy día. Si no, se llega a una serie de problemas, ¿no?, que vamos a ver inmediatamente a continuación. Ahora, esta pedagogía divina, para el caso del cristianismo, termina con la venida al mundo de Jesucristo. Porque Jesucristo, tal como lo vimos, es la palabra de Dios encarnada. O sea, es la palabra de Dios traducida a ser humano. Ya no hay nada más nuevo que decir, porque nosotros vimos a Dios bajo la imagen de un ser humano real, como decía Juan 2, en este mundo. Por lo tanto, podemos seguir no solamente como ejemplo, como revelación, lo que él dice, sino también lo que él hace y cómo lo hizo. Entonces, no hay nada más nuevo que revelar en cuanto al misterio de Dios. Lo llamamos misterio, revelación y fe. Podrá haber apariciones de santos, de la Virgen, qué sé yo, que de repente nos digan que nos estamos portando mal y que tenemos que corregir eso. Sí, eso puede haber. Pero no es una revelación del misterio de Dios nueva. O sea, no se va a aparecer nunca la Virgen a decir, miren, ¿saben qué más? Se nos olvidó decirles que eran 4 personas en Dios, no 3. ¿Eh? O sea que aquí les presento a la 4ª persona de la cuaternidad. No, eso no va a ocurrir. Porque ya vimos a Dios transformado en ser humano, precisamente para que pudiera hablarnos de sus sentimientos, de su ser, con su ejemplo de vida. Ya lo vimos, no hay nada más que ver. Ahora, eso significa también que en el Antiguo Testamento la culminación de esta pedagogía divina y la culminación de esta historia de la salvación termina en Cristo. Por lo tanto, no hay ningún libro del Antiguo Testamento, esto es bien importante, piénsenlo bien, no hay ningún libro del Antiguo Testamento que toque un tema de revelación a fondo y de forma definitiva, sino que hay que verlo de acuerdo a cómo lo concluye ese tema en específico la predicación de Cristo. Por ejemplo, vamos a la moral, que ahí se ha cometido un error bastante en la iglesia. Nosotros aprendimos siempre a ceñirnos en cuanto a la moral en base a los 10 mandamientos. Y muchas veces cuando leemos algunos manuales para examinar la conciencia, uno hace una lista: pecados contra el primer mandamiento, contra el segundo mandamiento, el tercer mandamiento, hasta el 10º mandamiento. No. La iluminación completa de la moral la hace Cristo con las bienaventuranzas. Nosotros no podemos decir, mira, con los 10 mandamientos ya se zanjaron todos los temas morales. No, 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 señor. El cierre, el definitivo, la moral definitiva que hace Cristo es la de las bienaventuranzas, que engloba obviamente los 10 mandamientos, pero cumpliendo los 10 mandamientos no se cumplen las bienaventuranzas. Es como yo les contaba este ejemplo, ¿cierto? Para que llueva tiene que estar nublado, ¿cierto? O sea, las nubes son necesarias para que llueva, pero no todos los días nublados llueve. Aquí lo mismo. Cumplir con los 10 mandamientos es absolutamente necesario, pero eso no nos garantiza que es la moral que el Señor quiere que nosotros tengamos. Tenemos que llegar a las bienaventuranzas, que son más amplias y que manejan mucho el pecado de omisión, que los 10 mandamientos no manejan. Entonces,
una cosa que sea necesario cumplir con los 10 mandamientos, sí. ¿Pero es suficiente? No. Y eso pasa en general con muchas cosas en el Antiguo Testamento. Y es una cosa que es muy lógica, un concepto que es muy lógico, es decir, lo que yo les acabo de decir. No hay ningún texto del Antiguo Testamento que presente una doctrina completa sobre un determinado punto de fe. Hay que releerlos todos a partir de Cristo, proyectando sobre ellos su luz para obtener su alcance exacto. Yo les digo, una película. A la mitad de la película no se sabe el desenlace final. Hay que esperar hasta el final para ver el desenlace final, las conclusiones finales. Y la Biblia es igual. Bien, sigamos. Ahora, desgraciadamente, en las épocas finales del Imperio Romano, cuando el ambiente cristiano y de la lectura de la Biblia dejó de ser el hebreo y pasamos a un ambiente cultural propio de la filosofía greco-romana, a ser heredero de los filósofos como Platón, Aristóteles, Sócrates, qué sé yo, etc., empezaron a no entenderse bien este concepto de la verdad, ni por los paganos de origen grecorromano que atacaban a la iglesia, ni tampoco por los obispos de ese momento, que eran todos originarios de la cultura grecorromana. Por lo tanto, empezó a surgir un tema de lo que se llama la inerrancia bíblica, que tiene bastantes consecuencias poco buenas, para no decir malas. Va a decir, la palabra de Dios no se puede equivocar, pero no se puede equivocar no del punto de vista de la verdad como fidelidad, sino de la verdad como algo intelectual. O sea, si el Señor dice que vio a Mateo sentado debajo de una higuera, era debajo de una higuera. Y eso que sea debajo de una higuera, la higuera tiene mucha importancia para el relato de San Mateo. Falso. No es así la cosa. Pero se empezó a hablar de esto, de la inerrancia del detalle. Por eso es que empezaron a haber unos comentarios bíblicos bastante curiosos en esa época en adelante. Y esto se llevó a un extremo en la escuela de Salamanca, que dirigía un señor Melchor Cano, que es del año, esta escuela es del año 1509 al 1560, más o menos, de la inerrancia bíblica. Y ahí se cometieron de ahí para adelante errores bastante graves. El caso más conocido es el famoso caso del juicio a Galileo. El juicio a Galileo, que Galileo decía que la Tierra giraba alrededor del Sol y no el Sol giraba alrededor de la Tierra, fue rebatido porque la Biblia no se podía equivocar. Y la Biblia decía que el hombre, el ser humano, era el rey de la creación. Y por lo tanto el rey de la creación tenía que vivir en el lugar más importante del universo. Y el lugar más importante del universo era la Tierra. Por lo tanto, todo lo demás tenía que girar en torno a la Tierra y no la Tierra girar en torno a nadie. Y ese fue el argumento. Ahora, Galileo no fue condenado a penas muy graves. Digamos, se le dijo que no enseñara, que no enseñara en forma pública nomás. En fin, porque hay un papa por ahí que parece que entendió que estos argumentos no eran muy confiables, entonces le bajó el tono a la Inquisición. Pero de hecho fue amonestado, por lo menos, para decir una cosa de ese tipo. Y con un argumento absurdo. La Biblia no se puede equivocar, el ser humano es el rey de la creación, por lo tanto el rey de la creación tiene que vivir en el lugar más importante del universo, y esa es la Tierra. Por lo tanto, todo tiene que girar en torno a la Tierra y la Tierra no puede girar en torno a nadie. El concepto de la inerrancia. ¿Qué hubiera dicho en ese momento si hubiera estado vivo Isaías o Juan 2 o Juan 1? Hubieran agarrado la cabeza a dos manos. Pero qué tontera más grande. ¿Qué tiene que ver con la fidelidad al ser humano de Dios este tipo de cosas? Nada. Pero eso siguió así. Pero San Agustín, fíjense, ya en el siglo V fue el primero que le molestó esto.
Porque el primero que dijo que la enseñanza bíblica, San Agustín es desde el siglo V, o sea, en el año 400 y algo. Lo que la enseñanza bíblica pretende hacer no son científicos, decía, sino cristianos. Sabio, sabio el hombre. Sabio el hombre. O sea, efectivamente, ahí la verdad hebrea es una verdad en que se va hacia la relación humana, una fidelidad la triple fidelidad, esa que hablábamos, ¿no es cierto? La fidelidad a Dios, la fidelidad al ser humano y la fidelidad a la creación. Hacer lo bueno para esas tres fidelidades. Y no es no tiene por destino a ser científicos, sino cristianos. Pero el problema que a San Agustín en esto no le creyó nadie. Y a medida que nos fuimos haciendo más intelectuales, cada vez más dedicados a la filosofía, fue tomando forma este concepto de inerrancia. Y llegó a un extremo, pero fíjense la fecha, que el Papa León XIII murió a fines del siglo XIX, o sea, hará unos 130 años atrás de hoy. Promulga una encíclica que se llama Providentissimus Deus en el 1893, en que resucita estos estudios de San Agustín y los zanja. Y dice, la dimensión de la escritura en que se sitúa su verdad es el de la enseñanza. Los escritores sagrados o el Espíritu Santo que hablaba a través de ellos no quisieron enseñar a los hombres la naturaleza íntima o científica de las cosas que se ven, puesto que dicha enseñanza no les habría de servir para su salvación. O sea, el sujeto de la verdad bíblica para León XIII, del año 1893, es la enseñanza bíblica de doctrinas conducientes a la salvación. No es enseñarle la naturaleza íntima o científica de las cosas que se ven. Recién en esa época se reconoce por la Iglesia Católica este hecho tan importante. Pero al pobre León XIII no le hicieron caso. No le hicieron caso. Porque en el fondo el tema ahí se escaparía, pensaron, se iba a escapar de la enseñanza y del monopolio que tenían sobre la enseñanza bíblica las facultades de teología católica. Y eso causó pánico a los pobres teólogos, porque dijeron, cualquier tipo va a poder decir cualquier cosa, ¿no? Porque entonces van a haber multitudes de herejías, ¿no? Porque en el fondo lo que decía León XIII con eso, lo que no se refiere, los estudios bíblicos que no se refieran a doctrinas conducentes a la salvación, vale decir, los géneros literarios que se escribieron los libros de la Biblia, los hechos históricos que tienen que estudiar los historiadores, la antropología que tiene que estudiarse, la sociología de cómo estaba organizada la sociedad en los tiempos bíblicos, todas esas cosas, lo que está diciendo tácitamente León XIII, no tienen nada que ver con la facultad de teología, la pueden estudiar los historiadores, los sociólogos, los arqueólogos, un montón de gente que no tiene nada que ver con la facultad de teología, y está muy bien que lo hagan, porque y por supuesto, la astronomía, que la estudian los astrónomos, no empiezan en la facultad de teología a decidir qué es lo que gira en torno a qué. Entonces, ahí quedó el escándalo en las facultades de teología, y hay una cantidad de escritos desde el año 1900 en adelante que son realmente increíbles, y que hicieron que prácticamente no se avanzara mucho sobre el tema. Al final, en el año 1943, el año que yo nací, 1943, recién se zanjó la cosa. Y se zanjó
de la forma más autoritaria posible, y que fue, gracias a Dios, que se hizo así. Pío XII, en el año 1943, publicó una encíclica que se llama Divino Aflante Spiritu, en que recalcó que para poder comprender la verdad natural propia y la enseñanza de los textos bíblicos orientada a nuestra salvación, como había dicho León XIII, era preciso estudiar con el apoyo de las ciencias históricas, literarias y arqueológicas los géneros literarios bajo los cuales los libros bíblicos fueron escritos. Se trata de descubrir lo que el autor o los autores, que pueden ser de épocas incluso diferentes, querían enseñarnos relativo a nuestra salvación a través de sus palabras, las que fueron dirigidas a la audiencia de su época con su propia realidad, junto a lo que nos dicen hoy, referidas a nuestra realidad actual. Pero fíjense, era preciso estudiar, textual de Pío XII, en 1943, con el apoyo de las ciencias históricas, literarias y arqueológicas, los géneros literarios bajo los cuales los libros bíblicos fueron escritos. O sea, hasta antes de esa fecha, se consideraba prácticamente verdad revelada de que en el Mediterráneo habían habido ballenas. ¿Por qué? Porque a Jonás se lo tragó una ballena y la Biblia no se puede equivocar. Y eso era verdad de fe casi en las prédicas eclesiásticas. Y había una serie de científicos, entre comillas, que decían, no, si vamos a encontrar esqueletos de ballena en el Mediterráneo. No se han encontrado nunca los esqueletos de ballena. Y además las ballenas comen plancton, o sea, no tienen estómago de tamaño de que quepa un ser humano adentro. Pero costó un triunfo, todavía hubo rebeldía, incluso en la época de Pío XII. Pero ahí ya al final fue fuerte el remesón y en las universidades católicas empezaron a formar ya equipos interdisciplinarios para los estudios bíblicos, en que, como dice acá, tenían que estar incluidos ciencias históricas, literarias, arqueológicas y muchas más, sociológicas también, qué sé yo, antropológicas, etc. Porque la Biblia está escrita por gente que sigue las tradiciones de su época. Hay que ver los géneros literarios de la época. O sea, la historia de Jonás, la vamos a ver en el curso del Antiguo Testamento, es efectivamente basada en un profeta real, pero está escrita anoveladamente para que la gente en esa época, al escucharla oralmente, porque no sabía leer, pudiera entenderla, que el mensaje más importante que se decía en ese librito que es anovelado era que cuando tú aceptas un encargo de Dios que tienes que hacer esto, ir a Nínive para decirles que si no se convierten en 30 días van a ser castigados, tienes que hacerlo. Y no irte exactamente para el otro lado. Lo demás es un género literario para que la gente lo entendiera bien. Y lo mismo en la creación. No fueron 7 días, obviamente. Eso es algo para que la gente lo entienda y lo pudiera recordar. El mensaje es tremendamente importante, el del relato de la creación. Lo vamos a ver en el Antiguo Testamento también. Pero es un mensaje teológico. Bueno, al final ocurrió, ¿no?, que efectivamente la Facultad de Teología empezaron a tener un enfoque mucho más adecuado a este tema, pero fíjese, el año 1943 recién, y todavía se demoró un poco hasta que eso se vasijó hasta abajo. Y empezamos a tener buenas traducciones de la Biblia ya en el postconcilio, o sea, desde el año 1970 en adelante, y se siguió perfeccionando. Y bueno, yo siempre recomiendo, ojalá que las Biblias que ustedes tengan sean más o menos del 2000 en adelante, porque además después en esa época se descubrieron los textos de Qumran, que también los vamos a ver en el curso del Antiguo Testamento, que son mucho más antiguos, etcétera, etcétera. Pero estamos hablando del año 43 en adelante, que recién se vino a zanjar esto, y que hasta que llegó abajo pasaron varios años más. Y como les digo, es el año que nací yo, o sea, yo no me considero tan viejo, pero
Pero para que vean ustedes que es algo reciente, ¿no? Por eso es que, a ver, mucha gente de recordarse, sobre todo las damas aquí, que a lo mejor escucharon de sus madres o algo así, que en colegios de monjas no les leían el Antiguo Testamento porque era pecado, qué sé yo, cosas así, y era porque no lo entendían. Porque no lo entendían, no lo sabían explicar, lo explicaban como algo inerrante y que obviamente despierta curiosidad en este momento, que dice, ¿cómo eso es la ballena en el Mediterráneo? Y muchas otras cosas así. O sea, la aceptación de los géneros literarios que deben ser estudiados en forma multidisciplinar, recién se zanjó, y por una actitud bien autoritaria y bien valiente Pío II, en el año 1943. Bueno, al final el Vaticano II, la Constitución Dei Verbum, 30 años después más o menos, ratificó esto que había dicho Pío XII. Fíjense que de las 4 constituciones del Vaticano II, pues son 4 nomás que son los documentos más gordos y grandes, una de las 4 se dedica a la interpretación bíblica, la Dei Verbum, porque todavía en ese momento había alguna facultad de teología que no querían reconocer el problema. Y ahí zanja esta cosa y la pone en un espíritu más moderno. Y de ahí para adelante, por supuesto, que el tema bíblico ha entrado a una cantidad de avances interesantísimos. Y sin que haya quedado la debacle que se pensaba, que se temía tanto en la época de León XIII, en el año 1893. Bien, pues hasta aquí terminamos hoy día. La próxima clase, como yo les digo, va a ser la última, vamos a ver las conclusiones y vamos a ver el temario de los evangelios apócrifos del siglo IV, que son, como les digo, tardíos y que nunca fueron prohibidos, pero que son harto largos. Se escuchan de leerlo un poco para darse cuenta que en realidad tienen un poco valor, fuera del histórico nomás. Preguntas. ¿Les quedó claro todo esto? Espero que sí. Espero que sí. Como les digo, les pido la recomendación de que las personas que se vayan a inscribir en el Antiguo Testamento lo hagan ojalá de aquí a 7 días, y si quieren invitar a alguien, inviten a toda la gente que quieran, no hay ningún problema. Y al camino nos iremos viendo cómo se nos va funcionando esto del curso. Dependiendo de la pandemia veremos si lo hacemos más largo, más corto, etc. Muchas gracias, Juan Ignacio. Qué interesante, bien, pues. Qué interesante lo que nos enseñas. Qué bueno, muchas gracias, pues. Gracias a ti. Fascinante. Muchas gracias. Ya, entonces. Gracias, Juan Ignacio. Harto elevado el tema. Gracias, muchas gracias. Bien, Muchas gracias, Ignacio. Dos de ustedes me iban a mandar algún email y les dije, mándenme un email con la pregunta, porque ya se me olvidó la pregunta que me hicieron. Era sobre cantar la mesa y no sé qué más. Pero mándenmela nomás y yo se las contesto por mail. Listo, gracias. Gracias, que Dios te bendiga. Sí, gracias.